El domingo 29 de octubre se celebró en la Casa de la Iglesia de Santander la Asamblea Anual de la Confer Diocesana. Una asamblea marcada por el trabajo de unidad de la Asamblea del año pasado de la vida consagrada. La programación de este año va a ir enmarcada un poco en lo que hemos celebrado el curso anterior, que ha sido la Asamblea de Vida Consagrada en nuestra diócesis. Entonces, además de celebrar los 3 retiros que están programados y estipulados por estatutos, la Asamblea, vamos a apoyar algunas actividades diocesanas, como la oración de jóvenes el primer viernes de mes de febrero, el proyecto Adorar también en febrero, con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. También vamos a apoyar la Vigilia de Pentecostés, preparándola con otros grupos, y la Vigilia de la Inmaculada en la Parroquia Redentoristas. Y luego, la idea sobre todo es caminar en comunión en nuestra diócesis con el obispo y estando disponibles a lo que en cada momento se nos vaya solicitando. El encuentro ha contado con la presencia de Monseñor Manuel Sánchez Monje, el hermano de La Salle y presidente de Confer Regional Andrés Corcuera, la hermana Josefina de la Santísima Trinidad y presidenta de Confer Santander, Concepción Castro, y el delegado diocesano de Vida Consagrada, el padre pasionista Luis Alberto Cano Seijo. El saludo y reflexión de la presidenta de Confer Regional y del obispo de Santander abrieron la asamblea. El otro día, preparando esto, releía unas palabras del Papa Francisco, que os las voy a leer literalmente. Los religiosos son profetas. Son los que eligieron un modo de seguir a Jesús que imita su vida con la obediencia al Padre, la pobreza, la vida de comunidad y la castidad. En la Iglesia, los religiosos son llamados especialmente a ser profetas que dan testimonio de cómo se vive a Jesús en este mundo y que anuncian cómo será el reino de Dios cuando llegue a su perfección. El actual sucesor de Pedro insiste en que los consagrados sean profetas de alegría. Donde hay religiosos, hay alegría, ha dicho con frase lapidaria. Y lo explica el Papa, porque han experimentado que Dios es capaz de colmar sus corazones y hacerlos felices sin necesidad de buscar su felicidad en otros lugares. Se expusieron en esta jornada memoria de encuentros, memoria económica y adelanto de la programación de este curso, así como la permanencia del equipo dinamizador de Confer con el objetivo de consolidar las conclusiones de la Asamblea General de la Vida Consagrada del curso anterior. Si bien es cierto que se han recordado a las congregaciones que han dejado la diócesis, también se ha recibido con alegría el regreso de las carmelitas misioneras, que un día dejaron la residencia de San Cándido y han vuelto 4 años después para trabajar en el albergue de Santillana del Mar y en proyectos de nueva evangelización en el arciprestazgo de Torrelavega. Dentro del marco del ciclo de conferencias Conocimiento y Valores que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en los cursos de verano en el Palacio de la Magdalena, se expuso la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En esta ocasión, para presentar el documento como sus consecuencias, estuvo presente Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo como canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. El acto, que contó también con la presencia del obispo de la Diócesis de Santander y Valle de Mena, Monseñor Manuel Sánchez Monje,
y del rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela. El numeroso público acudió a la exposición de Monseñor Sánchez Sorondo, que profundizó en el mensaje de la Laudato Si y las nuevas formas de esclavitud. Desde que se publicara la encíclica el 24 de mayo de 2015, ha tenido una fuerte repercusión en diversos ámbitos religiosos, sociales y políticos. Es sin duda uno de los documentos eclesiales más difundidos en los últimos tiempos. En nuestra región y más concretamente en la 33 edición del curso de Teología, organizado conjuntamente con la Universidad de Cantabria, la Diócesis y el Aula Cultural, se ha dedicado un ciclo a este mensaje entre el mes de enero y febrero. Para este evento contamos en su día con el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, el director de la revista Razón y Fe, Daniel Uzuzquiza, o los profesores Pedro Linares, José Manuel Caamaño y José Manuel Aparicio. Durante este ciclo ya se trataron temas como la Laudato Si y la cuestión socioambiental, relación con la ciencia, la teología moral y la espiritualidad, entre otras cuestiones. En esta ocasión entrevistamos a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo. El prelado argentino nos dedicó un espacio dentro de su apretada agenda para hablarnos de la Laudato Si. En nuestro encuentro manifestó sentirse agradecido y contento de sus estancias en España. Mire, estoy muy contento porque he venido tantas veces a España, pero nunca he hecho sobre la Laudato Si, me parece. Es decir, he hecho otras cosas. Recién vengo de Valencia, donde en el curso de verano di un curso sobre los motivos de la fe, que es lo que nos mueve a creer, que les gustó. Pero la Laudato Si puede ser que haya hecho, en Valencia no me acuerdo, pero creo que es un documento importantísimo. Así que estoy muy contento de poder hablar sobre la Laudato Si. Es un documento que ha tenido una repercusión en todos los niveles, sobre todo en el mundo laico, y particularmente en dos decisivos momentos. El primero en la COP21, porque salió justo antes, y el segundo en la aprobación de los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, porque cuando el Papa habló de la Laudato Si en el mensaje a las Naciones Unidas, cuando aprobaron inmediatamente a la unanimidad todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, por lo cual yo creo que hay algo de milagroso, algo de mágico, en el sentido que por primera vez, por lo menos en la historia que yo me acuerdo, el Papa está y las Naciones Unidas están en la línea de lo que dice el Papa sobre el tema del clima y sobre el tema, algunos temas no, pero sobre el tema del clima y sobre el tema de la pobreza. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Bueno, ese es un tema importantísimo. Naturalmente, el Papa ha tenido una gran, inteligencia, sabiduría de poner juntos la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos respecto del planeta, de la creación, pero la creación es una palabra muy grande porque hoy sabemos que la creación es casi infinita con la ciencia, pero por lo menos el planeta, porque todavía no hemos ido a arruinar otra cosa, estamos en el planeta. Y ahora la descripción sobre la situación del planeta la dicen los científicos, con todos estos instrumentos maravillosos que tienen, satélites, que pueden ver la Tierra desde otro punto de vista. Imagínense que eso nunca se tuvo, es una cosa que se tiene recién en este siglo. De manera que con la comunidad científica
en todo, porque muchas veces no se meten de acuerdo en muchos temas, pero en esto se han metido de acuerdo, sacando los pagados por la lobby que dicen lo contrario, pero la comunidad científica, sobre todo la comunidad científica de la Academia del Papa, que fue la que impuso el tema. Estoy hablando de Crutzen, premio Nobel, estoy hablando de Molina, premio Nobel, Crutzen holandés, Molina, mexicano, Ramanathan, indiano. Convencieron primero a todos los académicos, y luego a los economistas, a los sociólogos. Nosotros hicimos un encuentro en París con las dos academias, la Academia de Ciencias y la Academia de Ciencias Sociales. Y el Papa tuvo el coraje de poner eso como una verdad, como la verdad de filosofía, porque lo han acusado de que él no tiene ninguna autoridad para hablar de ciencia, pero tampoco tiene autoridad para hablar de filosofía, es decir, la filosofía. Sin embargo, habla del bien común, que es una doctrina que viene de Aristóteles, y habla de la persona humana, que es una doctrina que viene de la discusión de la Trinidad y que pone Kant en la parte fundamental en filosofía. Es decir, el Papa saca las verdades que son útiles para el bienestar de los seres humanos y de la naturaleza. A veces son filosóficas, a veces son científicas, pero son verdades, así que tiene todo derecho a hablar de las verdades. Más aún, en la fórmula tradicional el Papa se tiene que ocupar de la fe y costumbres. Costumbres son los actos humanos. En este caso está hablando de los actos humanos que no se deben hacer respecto del planeta. Y esto es diciendo que el ambiente y que el clima es un bien común. Gran coraje del Papa haber encarado este tema que realmente apenas lo había tocado el Papa Benedicto en algún momento. Bueno, tiene una gran relación porque el cambio climático aumenta la pobreza. El cambio climático produce ciclones, produce, por ejemplo, y produce que la gente pobre, incluso, esa es otra idea que viene también de la ciencia, es decir, eso viene de las ciencias sociales. Las consecuencias del cambio climático las sufren los pobres de los países ricos y los países que son más desaventajados. Imagínense, el ciclón Catalina de Estados Unidos, que es consecuencia de todo este cambio climático, produjo cuántos muertos, que no estaban preparados. Y todos estos ciclones que pasan por las Filipinas producen, evidentemente, muertos, pero aumento de pobreza. Japón, aumento de pobreza y consecuentemente producen también migraciones. Todos estos migrantes que tenemos, 60 millones, 30 millones de niños que están sin parientes que están en situación de migración. Entonces todo eso produce un malestar. Se altera, técnicamente, en la academia dicen, se altera el ciclo del agua. Alterando el ciclo del agua, que es el pasaje de agua sólida en agua en gaseosa y en agua líquida, se altera el ciclo de la vida, porque es de ahí que viene la vida. De modo que se toca todo, para mal, alterándolo. Se recalienta el planeta, se habla que si no se hace ciertos controles podemos tener 2 grados más, con lo cual suben los mares. Es decir, hay una cantidad de perspectivas negativas que al Papa han ido de algún país y le han dicho, mire, nosotros vamos a desaparecer y nos estamos comprando un país en el continente. De modo que el problema es muy serio, la gente no lo toma, algunos lo toman seriamente. Yo digo, los países que tienen una buena formación científica lo toman en serio. En Alemania hasta el taximetrero está convencido que es una cosa muy importante y critica la posición del presidente americano porque no entiende el problema o dice cosas que no son verdad respecto al problema. En otros países se entiende menos porque tiene menos formación científica. Pero mire, para los científicos esto es como decir que la Tierra es redonda. No. Ahora, que la Tierra es redonda no la vemos, siempre hemos creído que era plana hasta que vino la ciencia con Galileo. De manera que ahora también la ciencia dice esto, hay que seguir, en este caso, por el bien del planeta, lo que dice la ciencia. Efectivamente, hay una conexión subterránea entre el problema del clima y el Papa más de una vez la ha ligado. Entre el problema del clima
y el problema de las migraciones y finalmente las formas extremas de lo que el Papa llama la globalización de la indiferencia, que son la trata humana y las nuevas formas de esclavitud. Cuando lo eligen Papa, en esa semana nosotros teníamos, la Academia de Ciencias, un encuentro con el Papa. Naturalmente lo hicimos igual, pero no sabemos qué iba a pasar con el Papa, pero hacemos los encuentros como están en el calendario. Y el Papa tuvo la bondad de recibirnos y saludó a todos, no dijo ningún discurso ahí, acaba de ser Papa. Y entonces el Consejo estaba muy conmovido y le mandó una carta diciéndole, agradeciéndole y pidiéndole si nos quería dar una indicación sobre lo que teníamos que trabajar, como hacemos con todos los papas, por lo más, y a veces tenemos indicación. Bueno, apareció a los 15 días en el sobre, de donde nosotros le habíamos mandado el agradecimiento, una nota que dice: Marcelo, quiero que se ocupen de las nuevas formas de esclavitud, del tráfico humano, del trabajo forzado, de la prostitución y, si cabe, de la venta de órganos. Nos hemos ocupado de todos. Declarar que trabajaremos juntos para erradicar el terrible flagelo de la esclavitud moderna en todas sus formas. En estos 4 años hemos tratado de individuar el problema en estas distintas categorías, porque está el trabajo forzado, que es el más fácil de resolver, porque es cuestión de mostrar a las multinacionales que hacen trabajo forzado y decirles no pueden hacer trabajo forzado. De cualquier manera, los que tienen trabajo forzado ya saben un trabajo y de alguna manera se reubican. Luego hemos estudiado el tema de la prostitución, que ya es mucho más complicado, porque evidentemente reinserir, reestablecer las personas que sufren, son víctimas de esta situación, no es tan fácil, porque naturalmente si uno tiene el currículum, ¿qué hiciste 10 años? No la fa. Pero hay gente, hay algunos modelos que nosotros estimulamos y presentamos. Del punto de vista del Estado, el modelo sueco, que empezó ya hace 20 años. Nosotros somos muy amigos de la canciller de Suecia, que ideó este modelo, que después lo siguió Noruega, y después lo siguió Canadá, y después lo siguió Holanda, y ahora Francia, el primer país latino, el año pasado lo tiene. Es decir, que por primera vez en la historia penalizan a los consumidores y no a las víctimas. Esto es un cambio, en toda la historia nunca ha pasado, y con un gran éxito. Naturalmente ahora se refugian en Internet. Todavía no hemos encarado el problema de Internet, que es un problema terrible. Pero vamos a encarar. Ahora, ojalá que los países latinos copiaran a Francia. La Francia del anterior presidente es la Francia que puso esta ley, que penaliza a los consumidores. Naturalmente, si uno penaliza lo que llaman la demanda, el mercado, con eso reduce el problema, lo reduce mucho. Y la penalización es severa, porque aparece en la foja, en el currículum, que tiene un problema penal. Y si van a ver cuál es el problema penal, naturalmente no le gusta al jefe que lo va a dar un trabajo, o a la familia, cuál ha sido el problema. Y eso ha disminuido, porque la mayor parte de los consumidores hay gente que no se da cuenta qué es lo que hace, realmente la gravedad de lo que hace, y está esta mentalidad machista en la historia de la discriminación de la mujer, que no se entiende por qué el hombre va a poder comprar el cuerpo de la mujer o vender el cuerpo de la mujer. Es una cosa absurda, que no tiene ningún sentido. Y es interesante que justo en Suecia, donde primero se dio la revolución sexual, ellos mismos se han dado cuenta que de ese modo la familia se destruye, y por eso están en esto muy seriamente. Así que la destrucción de la familia no viene solo con el aborto, viene también por esto. Es lo que nosotros le decimos a estos de derecha, que nos dicen que nosotros nos ocupamos del aborto. Nos ocupamos del aborto, pero también nos ocupamos de esto. Para combatir esta lacra, el Papa Francisco creó el Grupo Santa Marta, que coordina las múltiples iniciativas católicas y colabora con policías de todo el mundo. En España, los obispos advirtieron ya en 2001 contra estas nuevas formas de esclavitud, que constituyen un atentado grave a los derechos humanos.
Renate, Coadnet, la Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, Confer y el Grupo Intereclesial de Trata sensibilizan en este sentido a la opinión pública. También se organizan vigilias de oración por las víctimas. Y además hay otros modelos que están andando muy bien, que son, por ejemplo, en México, curiosamente, donde el problema es muy grande, hay una mujer extraordinaria, Rocío Orozco, que ha hecho una especie de protocolo y ya tiene como 150 chicas que son espléndidas, porque si uno las... Contrariamente a la mentalidad que no se puede hacer nada, porque la mentalidad en general es que, bueno, es muy difícil sacarlas porque vuelven siempre. No es así. Si uno le da posición, no vuelven y son maravillosas. Y como han sufrido especialmente, tienen una carga y una fuerza que no tienen otros. Yo conozco muchas chicas que están ahora trabajo, algunos incluso se dedican a la política y otros temas, que las ha sacado esta señora, que tiene la ventaja, porque naturalmente las religiosas son buenísimas porque las convierten y le dan toda una espiritualidad y una ayuda enorme para entender que eso no es una cosa buena, pero no la saben porque no tienen relaciones sociales como para reinserirlas en la sociedad. Junto con el problema del clima, la corrupción, y el Papa ahí es severísimo. Y cuando era arzobispo, había un periodista que se llama Mariano Grondona, muy famoso en Argentina, que decía, este tiene un nuevo catálogo de pecados. Uno es la corrupción, que es el pecado contra el Espíritu Santo, no tiene perdón, y los otros todos son perdonables. El problema fundamental es cambiar las formas de energía, porque como dice el Papa, sea en el documento sobre el gozo del Evangelio, que en la encíclica Laudato Si, toda la economía está pendiente de una electricidad, de una energía que viene del material fósil, que es lo que arruina el clima. De manera que, le digo una cosa brutal, pero para que, aunque recemos todos los días, pero si no cambiamos la forma de tener energía y pasamos a lo que llaman las energías limpias, que son muchas y que son las que han acompañado al hombre toda la vida, vamos a tener siempre el problema del clima. Por eso es que el asunto es muy serio y hay que tomarlo muy seriamente, progresivamente, pero que hay que cambiar la energía y hay que pasar a energía limpia. Naturalmente, si se hiciera un esfuerzo serio en esto, se resolverían todavía los problemas que quedan, como por ejemplo de los acumuladores y de la forma de estocaggio que dicen de la energía. Alemania ya tiene 40% de energía libre y el programa que tiene es ni siquiera tener más energía nuclear, solo energía limpia. Bueno, es un país que está adelante en esto. Y España creo que está también bastante en esta línea y he visto que hay muchos molinos acá que hacen recordar a Quijote, así que están muy bien acá. Finalmente, Monseñor Sánchez Sorondo quiso despedirse recordándonos que el programa del Papa Francisco para la Casa Común son las bienaventuranzas. El mensaje es que el Papa radicaliza en el sermón de la montaña del Señor, que son las bienaventuranzas. Yo creo que la ética, siguiendo el Papa, que la ética para el mundo de hoy es esa ética, o sea, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que son misericordiosos, bienaventurados los que tienen un corazón puro, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que sufren por la justicia, bienaventurados los que son operadores de paz. El Papa, ese es su programa y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso sirve también para la creación, para la casa común. Y además, ¿qué pasa con los que siguen esas bienaventuranzas, felicidades? Poseen la tierra. Los millonarios no son los que poseen la tierra. San Francisco poseía la tierra. Y el Señor dice, poseerán la tierra. Dice, serán llamados hijos de Dios y verán a Dios. ¿Qué más que eso?
El pasado domingo 29, la Asociación Costa Central Altamira organizó un homenaje al párroco Baldomero Maza Aja, que ha acompañado a los fieles de Suances y de Tagle durante 35 años. Los asistentes compartieron y disfrutaron de una tarde muy especial, recordando 35 años de historia a través de la vida y las experiencias del párroco Baldomero Maza. Han sido años donde me encontré con una comunidad de religiosas, de madres trinitarias, que me acogieron con cierta expectación por mi juventud, acostumbradas a un pasado muy tradicional, tanto a nivel social como espiritual. Qué recuerdos más maravillosos tengo. Me encontré con un pueblo de 2.500 habitantes y con una nueva forma democrática de vivir en sociedad. Recuerdos de sus inicios. Eran otros tiempos. Las gentes del mar, del campo y los obreros le han forjado. Aquellos hombres del mar o de la mar que con las artes salían cuando la mar se lo permitía para ganar el sustento de la familia. De verdad, qué hombres y qué mujeres, duros, recios y valientes. Son los vuestros, la gente de este pueblo. Esto es lo que me ha dado mi vida. Desde la infancia y desde la juventud, en circunstancias muy complicadas, han hecho del pueblo resurgir la vida. Son la historia de nuestras vidas. Los hombres y las mujeres también del campo, que trabajaban sencillamente para tener buenos recursos de vida y para dar a sus hijos estudios y futuro. Los hombres y las mujeres de la fábrica y de la construcción también. Pero Baldomero Maza quiso devolver el homenaje a las gentes de la costa central y en especial de Tagle y Suances. Pero todo esto y mucho más es lo que agradezco a todos porque habéis sido para mí una escuela de esperanza. Os lo digo sinceramente, una escuela de esperanza. Pero todo lo que he sentido y siento, a pesar de mi forma de ser y de entender la vida, os puedo decir a todos que os quiero. Os quiero. El 28 de octubre, el Papa Francisco se dirigió a los participantes de la Conferencia Internacional Repensar Europa, que se ha celebrado en el Vaticano del 27 al 29 de octubre y organizado por la Santa Sede y la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. El Papa se dirigió a 350 participantes de todos los países de la Unión Europea, un congreso orientado para trabajar por el bien común y poner a la persona con su dignidad humana en el centro de las políticas públicas desde una visión cristiana. Para el Santo Padre, las personas son más que números e indicadores económicos. Le persone hanno volti, ci obbligano ad una responsabilità reale, fattiva, personale. Le cifre ci occupano con ragionamenti anche utili e importanti, ma rimarranno sempre senza anima. Ci offrono l'alibi di un disimpegno perché non ci toccano mai nella carne. Para Francisco, la comunidad nos cura del individualismo y es lo que nos puede devolver la identidad. La comunità è il più grande antidoto agli individualismi che caratterizzano il nostro tempo, a quella tendenza diffusa oggi in Occidente a concepirsi e a vivere in solitudine. Si fraintende il concetto di libertà, interpretandolo quasi fosse
il dovere di essere soli, sciolti da qualunque legame, e di conseguenza si è costruita una società sradicata, priva del senso di appartenenza e di eredità. E per me questo è grave.